Ya, vamos a repasar un poco, como siempre, las últimas diapositivas de la clase pasada. Lápiz. Y repasando solamente, vemos que habíamos hablado cómo se construye la tipología de la albañilería confinada, y lo más relevante en cuanto a eso es que, o lo que hacemos distinto también en Chile a muchos otros lugares, que primero construimos el paño de albañilería, aunque no sea reforzado, y luego hormigonamos los pilares y cadenas en contra de los paños existentes, y ojalá dejando un indentado, que habíamos mostrado en las fotos. Hablamos también de cómo se había configurado en el tiempo la albañilería armada, que básicamente se permitió debido a que se empezaron a dejar mayores perforaciones en los ladrillos que permiten justamente dejar pasado un refuerzo vertical, como se ve acá, y también se permite colocar estas escalerillas que son los refuerzos horizontales en la junta. Y por último habíamos hablado de la albañilería armada, pero de bloques, y lo más importante respecto a esto, pero que también quiero resaltar que también es válida esa pregunta para la albañilería armada con ladrillos. Una consulta de un compañero de usted era no me acuerdo bien cómo era la pregunta, pero en el fondo era si siempre hay que rellenar o no los huecos que quedan libres. Y la respuesta es no. Ustedes sí tienen que siempre rellenar el hueco que tiene el refuerzo. Obviamente el comportamiento de la albañilería es mejor, el comportamiento estructural, cuando tienen todos los huecos rellenos. Entonces la pregunta era, bueno, si eso es mejor, ¿por qué no se hace? Bueno, porque es más caro. Entonces, y tampoco se justifica en todos los casos. Para estructuras bajas que no toman, y los muros que no toman mucho corte, no se justifica llenar todos los huecos. Si es que ustedes deciden no rellenar todos los huecos, si ustedes, igual la norma da un cierto castigo, castiga de alguna forma un poco esa metodología. Aún así, castigando la albañilería, la resistencia de la albañilería, puede que resista sin un problema y ustedes lo pueden usar sin relleno completo. Esto es importante lo que estoy mencionando porque tiene relación con la primera entrega también, o más que la primera entrega, con el trabajo que ustedes van a desarrollar. De ahí le explico después de la clase. Ahora, ¿cuáles eran los comentarios? Bueno, que la cantidad, ubicación y distribución de los esfuerzos determinan el comportamiento estructural de los muros que forman la estructura resistente, identificándose dos tipos de comportamiento, el frágil y el dúctil. El comportamiento es frágil cuando la capacidad de formación más allá del nivel al cual se alcanza la resistencia es prácticamente nula. ¿Cuál es la albañilería que típicamente es frágil? La albañilería no reforzada, o sea, aquella que no tiene refuerzo, o que bien teniendo refuerzo es muy poca, también existe. Y luego, para lograr un comportamiento dúctil se debe usar cuantías mínimas, a eso me refiero con, puede tener refuerzo, pero si no el mínimo, ni siquiera estoy hablando del mínimo normativo, el mínimo por cálculo, por, por diseño analítico, si no tienen las cuantías mínimas, también va a ser frágil. Luego, cuidar la distribución y ubicación de los refuerzos en los paños de albañilería y cuidar el detalle de los refuerzos, recubrimiento, anclaje y empalme de las barras de refuerzo, separación de las barras de refuerzo y de los elementos de confinamiento. Y de esto vamos a hablar ahora un poco. Primero que nada, bueno, antes de seguir también habíamos hablado de buenas prácticas, el cómo, por ejemplo, debe ser una elevación, cómo debería ser la distribución de muro en una planta. Y ahora vamos a hablar un poco que
que se relaciona con eso, cómo se efectúa el análisis estructural. Entonces, el análisis de la estructura es una de las etapas del diseño estructural mediante la cual el ingeniero determina las fuerzas internas y los desplazamientos que producen las acciones externas. Fuerzas internas también puede ser sinónimo de, ¿cómo se dice en español? De los esfuerzos internos. De los esfuerzos internos. Fuerzas internas o esfuerzos internos dependen de qué metodologías ocupen. De todos modos, teniendo los esfuerzos internos, ustedes pueden llegar a las fuerzas internas, y de las fuerzas internas ustedes pueden también dilucidar cuál es el esfuerzo interno de un elemento. En esta etapa, el ingeniero idealiza la estructura real por medio de un modelo matemático, teórico, factible de ser analizado con los programas de análisis disponibles. En esta etapa, el ingeniero toma algunas decisiones que van a depender de su criterio y que pueden variar de un ingeniero a otro. Esto es lo que ustedes también verán durante el trabajo grupal. Yo normalmente, o sea, en el curso entregamos a todos la misma estructura a ser diseñada, y aún así, todos los modelos que nos entregan la segunda entrega y los diseños son distintos. Tienen cierta variación. Y eso es porque ustedes, al diseñar, siempre están obligados a tener a incorporar vuestro propio criterio. ¿Por qué? Porque el tratar de llegar a un nivel muy alto en el modelo matemático, teórico, es muy complejo. Por ejemplo, modelar algo en 3D, modelar, por ejemplo, las cadenas, incorporando los cuadros refuerzos longitudinales. Entonces, entre más ustedes incrementan el nivel de detalle, más complejo se hace no solo el cálculo estructural, llámese los cálculos que se tienen que hacer para llegar a una solución, sino que también luego la interpretación de esos resultados. Y por eso nosotros siempre vamos a tender como ingenieros a simplificar los modelos y a incorporar nuestro propio criterio. Luego, entonces, modelación de la estructura. Tenemos varias aristas en cuanto a eso. Una es, las acciones en general son externas. Por ejemplo, uso y ubicación del edificio. ¿Qué otra acción externa tenemos? Uso. ¿Qué significa el uso en cuanto a acciones externas? ¿Qué puede ser? Puede ser como que si va a ser habitacional o, no ¿Sí? sé, de bodega. Exacto. ¿Y qué define eso? ¿Cuál es la acción Las externa? solicitaciones, Pero una bien específica. como las cargas de uso. Exacto. Carga de uso o sobre... Creo que la norma ahora ya no usa ese término, sino que siempre habla de sobrecarga. No estoy seguro, ¿ya? Tendríamos que revisarlo. Pero exactamente es eso. Y luego, la ubicación del edificio. ¿Qué nos define la ubicación del edificio? A ver, ¿alguien? El tipo de suelo, la zona sísmica, Exacto, zona sísmica. ¿Qué más dijiste al principio, disculpa? el tipo de suelo. Exacto, tipo de suelo, zona sísmica. Muy bien. Eso que nos define la acción sísmica o la solicitación sísmica, ¿cierto? ¿Es lo único? ¿Qué otra cosa podría definir la ubicación? O preguntado de otra forma, ¿es la única acción externa? Viento, nieve, esa cosa. Exacto, exacto, muy bien. El viento, sobre todo en cuanto a si está integrado en una zona urbana o si es a campo abierto.
¿Se acuerdan que nosotros conversamos la clase pasada si hay que usar la norma del, si no me acuerdo bien, era 1972 o 1971 de viento, o la del 2010, la que todavía está oficializada en el mismo, es la de 1972. Y al menos esa no conozco muy bien la nueva. Al menos se diferencia entre campo abierto y zona urbana. Entonces, según eso, ustedes tienen las magnitudes distintas de la carga de viento. Y la ubicación también define la altura con respecto al nivel del mar y la ubicación geográfica en donde se ubica el edificio. Y eso a su vez define la carga de nieve. Así que en estos dos términos prácticamente hemos definido todas las cargas, al menos externas, que van a influenciar el diseño de la estructura. Luego tenemos sistema estructural, tipo de elemento, que básicamente vamos a tener muros y pisos. También obviamente las vigas juegan un gran rol en esto. Y finalmente comportamiento, elástico lineal o no lineal. Esto en cuanto al, cuando hagamos el análisis estructural. En general, para diseñar, como ya habíamos hablado, nosotros idealizamos la estructura y hacemos el diseño elástico lineal. Eso quiere decir que nosotros no consideramos la ductilidad de la estructura al diseñar con modelos elásticos lineales. Estamos de alguna forma, o estaríamos no considerando la ductilidad del sistema. Sí, o sea, la estamos no considerando porque la ductilidad se supone que es como la deformación última partida en la deformación de fluencia. Entonces nosotros no vamos a llegar ni siquiera a la deformación de fluencia. Sí, muy bien. Ahora, esta es una pregunta con una trampita. El diseño, o sea, el modelo es elástico no lineal. Entonces ahora de nuevo, de esto lo hablamos como hace dos clases, pero de alguna forma consideramos la ductilidad. Al diseñar con la NSH 433. Con el R, Eh, profe, ¿o no? Exacto. Esto va en línea con lo que estamos hablando acá. Estamos idealizando y estamos aplicando criterios. Lo que pasa, el diseño no lineal es complejo. Es difícil que los modelos converjan, y si ustedes generando modelos elásticos lineales ya entre todos los grupos, entre los 6 grupos que vamos a tener durante el semestre, van a tener divergencias en los resultados. Si yo les pidiera que ustedes los llevaran también, por ejemplo, usando el método, ¿cómo se llama el método? Ahora se me fue la palabra. Por desempeño, ahí está. Si yo les pidiera usar el método por desempeño, ustedes estarían obligados a usar también modelos no lineales. Y verían que usando modelos no lineales, vuestros resultados incluso divergirían mucho más aún, bastante probablemente. Esa es una de las mayores razones, yo creo, por las cuales tampoco todavía no hemos incursionado, al menos ya de forma más prescriptiva por las normas, en el diseño no lineal. ¿Se entiende? Entonces nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Usando criterios y simplificando, idealizando el problema, nosotros nos hemos acostumbrado a realizar modelos elásticos lineales, incorporando la ductilidad como una baja de la solicitación sísmica, aplicando, como bien dijo vuestra compañera, el R que nos entrega la norma.
Y por eso también, eso lo vimos en la tabla, que mostramos en la clase pasada, por lo mismo, cada tipología constructiva, llámese albañilería armada, confinada, marcos de hormigón armado, sistemas de muros de hormigón armado, cada uno tiene su propia ductilidad. Lo mismo con las estructuras metálicas. Bueno, y eso respecto al comportamiento. Luego, ¿qué es lo que vamos a hacer? El cálculo de formaciones y esfuerzos internos de sus elementos, conociendo obviamente las componentes de los momentos solicitantes, las cargas axiales solicitantes y los cortes solicitantes. Váyanse acostumbrándose a esta notación, puede que no en todos los cursos se use la misma, pero esta es la que nosotros vamos a usar en este curso. Entonces, M de momento, N carga axial y Q el corte en los elementos. Y la S denota la solicitación, o sea, carga externa. Luego, el análisis, nosotros de planos, esto también vamos a hablar después de la clase, pasamos a nuestro modelo estructural, puede ser 3D, puede ser 2D, depende de lo que ustedes decidan realizar. Y nosotros incorporamos, en este caso tengo acá escrito excitación sísmica, pero en el fondo ustedes van a incorporar todas las cargas y las van a sobreponer en sus combinaciones de carga. ¿Cuáles son los métodos para el cálculo estructural? Bueno, para el análisis de estructuras de albañilería existen varios métodos de análisis con diferentes grados de refinamiento. Entre los métodos más utilizados se encuentran el método de elementos finitos. Tienes el método de elementos finitos y el método del marco equivalente. Estos dos métodos se muestran aplicados en un eje resistente sencillo. Acá lo estamos mostrando, por ejemplo, este ya es un método muy refinado, que es un poco lo que ustedes hacen con SAP y ETAPS. Este es tan refinado que incluso acá ustedes están modelando los pilares y vigas como elementos planos, elementos finitos planos. Yo normalmente no hago esto, por ejemplo, yo tiendo más bien a modelar las cadenas por su baja sección, su reducida sección, simularlas como elementos lineales, igual que las vigas. El otro extremo ya es, por ejemplo, simular esta elevación mediante solamente elementos de línea. Por ejemplo, idealizando el muro, calculando la sección equivalente, la que pasando de este muro, por ejemplo, que tiene acá, a esto, y traspasarle todas estas propiedades geométricas y de rigidez a este elemento de línea. Lo mismo pasa con las vigas. Y cabe la pregunta, ¿qué es esto entonces? ¿Alguien sabe? ¿Alguien tomó el curso de análisis avanzado? Supongo que existe todavía ese curso. Antes lo dictaba Tomás Gundermann. ¿Qué creen que es este elemento de acá? ¿Han escuchado hablar del cacho rígido? Yo por lo menos no. Yo tampoco. Yo tampoco. Bueno, un cacho rígido, de hecho, para el que haya ETAPS y SAP, para los elementos lineales, ustedes tienen la opción de incorporar cachos rígidos en los elementos lineales. Cacho rígido es un elemento que es un constructo matemático dentro de una viga o un pilar que es infinitamente rígido. ¿Por qué en este caso, por ejemplo, necesitaríamos un elemento rígido? ¿Por qué? Porque, déjenme escoger acá, colorcito. Porque si esto tiende a girar, por ejemplo, por flexión, el muro,
la viga también está obligada a girar, no solo a girar, sino que también a descender, ¿cierto? Sí. Recuérdense que las caras planas quedan planas. Se genera esto. Es una de las hipótesis que nosotros tenemos al momento de usar la teoría de la elasticidad, ¿cierto? Entonces, acá tenemos un delta, se genera un delta. Y el cacho rígido nos permite, como es rígido, va a bajar el ángulo teta en radianes, obviamente, por la mitad del largo del muro. Y eso obliga también y representa de mejor forma el comportamiento justamente de lo que estamos analizando. Entonces la deformada real obviamente sería esta. Y no solamente debido al giro. Si nosotros lo haríamos sin cacho rígido, únicamente estaríamos integrando al dos pares de momentos a nuestra viga, despreciando el aporte de los descensos. ¿Se entiende, no? Por ejemplo, tendríamos una baja muy considerable en corte. Estaríamos subrepresentando las sublicitaciones. Bueno, es el cacho rígido. Esto un poco cultura general lo que les estoy mostrando acá. Esto ya prácticamente no se hace. Se hacía en el pasado porque computacionalmente esto era muy caro. En computación hablamos de caro cuando algo no es que sea caro en plata, lo puede ser indirectamente porque tiempo es plata, ¿cierto? Pero cuando hablamos de modelos computacionales, caro significa tiempo. Entonces, esto requiere más tiempo computacional respecto a esto. De hecho, los computadores también no tenían mucha memoria antes. Por ende, son muchos megabytes de memoria RAM que ustedes necesitan para este cálculo, versus probablemente un par de kilobytes respecto a un modelo como este. Eso. Este nivel de detalle incluso puede ser mucho menor en el caso de la albañilería, si ustedes incluso modelan las juntas como interfaces, elementos de interfaces. ¿Todos saben lo que es un elemento de interfaz? Vamos a hacer, primera vez que este año abro el sketchbook. Un elemento de interfaz es básicamente, en el caso de albañilería, si tenemos por ejemplo, esto se llama micromodelar. Cuando se llama micromodelar porque nosotros estamos explícitamente modelando tanto cada uno de las unidades, o sea, de los ladrillos, como también el mortero de forma explícita. Entonces, esto es la interfaz 1 y la 2, o sea, la interfaz es la misma. Esta es la interfaz I, pero esta es, digamos que es la 1, la interfaz 1, pero esta es la arista 1 y la arista 2. Y ustedes pueden definir una ley acá que define el comportamiento entre estos dos elementos, en el fondo, entre los nodos que ustedes dispongan acá. Ustedes le pueden integrar el corte, pueden integrar la carga, la rigidez axial, la rigidez del corte, comportamientos no lineales, etc. Por eso se llama explícita. Hay una forma incluso más explícita de modelar. Si ustedes incluso la junta en sí, que tiene aproximadamente 2 centímetros de ancho, ustedes modelan mediante elementos planos, al igual que los ladrillos.
cada vez que ustedes vayan subiendo el nivel de complejidad, ustedes también van a ir encareciendo el sistema, encareciendo nuevamente en términos computacionales. Bueno, volviendo, acá estábamos, volviendo a la presentación, en cuanto a los modelos, luego, dimensionamiento de los elementos, de los muros y las uniones. Primero que nada tenemos las disposiciones de diseño, y estas integran el método de diseño por resistencia. Así es como estamos diseñando. ¿Se acuerdan que hablábamos de que podríamos también estar diseñando por desplazamiento? Bueno, nosotros al menos diseñamos a través de nuestras normas por los métodos de diseño por resistencia, por fuerzas, las fuerzas que obtenemos para cada uno de los elementos. Y en ese grupo caen tanto el método por valores admisibles o método elástico, y el método por estado último de resistencia o a la rotura. ¿Alguien se conoce la sigla en inglés de estos dos métodos? El de los valores admisibles, ¿cuál es? ASD, ASD, exacto. ¿Y el segundo? ¿El último? LRGD. Exacto. El ASD, este equivale al ASD y este el RFD. Ahora, ustedes van a ver, y esto es una particularidad del diseño de albañilería, ustedes van a tener que diseñar con ambos. ¿Por qué? Porque hay elementos dentro de la albañilería que se diseñan con el método de los valores admisibles, y hay otros elementos dentro de las albañilerías que se diseñan por la resistencia, por el método último de la resistencia. ¿A qué me refiero? En general, todo lo que son elementos de albañilería, o sea, los paños de albañilería, se diseñan con los valores admisibles, al igual que, y esto es verdad para todas las tipologías, por ejemplo, las fundaciones. Ahora, por ejemplo, en la albañilería confinada, los pilares y las cadenas, pero también las cadenas de la albañilería armada, se diseñan por el método por estado último de resistencia. ¿Por qué? Porque eso se diseña según la ASI, con algunas reglas sí que ustedes tienen que respetar de la norma de la albañilería confinada, con algunas modificaciones, digámoslo así. Pero básicamente, entonces, el diseño de los elementos de albañilería se hace por el método por los valores admisibles, y los de hormigón armado en la albañilería por el método del estado último de resistencia, y dentro de los de el método ASD también cae obviamente las fundaciones. Ahora, independientemente del diseño, tenemos las limitaciones de diseño, que un poco tratan de atacar lo que es el comportamiento del elemento. ¿Cuáles son las normas que nosotros nos van a regir? En Chile, por un lado tenemos, y ustedes probablemente ya las conocen, la 1537. ¿Cuál es esa? ¿De cargas? Sí, yo mismo estaba pensando, sí, la de cargas, exacto. 433, la conocemos, es la sísmica. ¿Cuál es esta? Combinaciones de carga. Exacto, muy bien. Esta ya no me acuerdo. La 33. Yo tampoco. 3363. Creo que es la de Sitges. A ver, veamos. Ahora que yo mismo que he metido. Otra, NSH. 3633, creo. 3363. Muy bien. 3363. Edificación en áreas de riesgo de inundación por tsunami. Exactamente. Para aquel que construya, esta salió hace como 5 años atrás, de lo que me acuerdo. Para aquel que construya cerca de un lago o cerca del mar, también tiene que considerar esta norma. Una buena norma. Para mí uno de los oficios insignes que probablemente no fueron diseñados
diseñados con esta norma, y debería estar diseñado con esa norma, es ese hotel que cada cierto tiempo aparece en las noticias, ese hotel que está de Reñaca hacia el norte, no sé si lo ubican, no me acuerdo el nombre del hotel, pero un hotel que está en un roquerío prácticamente a nivel del mar. Para la próxima clase les voy a buscar el nombre, para que lo vean también algunas fotitos. Y después tenemos estas dos acciones, la 431, siempre me confundo cuál es cuál. ¿Cuál es esta? Nieve, Nieve, ya. Entonces esta es la otra. ¿Cuál es esta? viento. Viento, muy bien, perfecto. Entonces, para el diseño, por un lado, en cuanto a las acciones, o sea, las acciones externas sobre todo, tenemos este set de normas básicas. Luego tenemos, en cuanto a la albañilería armada, ya lo dijimos, la 1928, y para la albañilería confinada, la 2123. Y por último, hay una norma, pero que no forma parte del alcance del curso, que es la NSH 3073. ¿Cuál es esa? Esa es para la albañilería armada y confinada de hormigón celular curado en autoclave. El hormigón celular son estos bloques de hormigón livianos que se hacen con hormigón celular y que son más livianos, y curados en autoclaves básicamente van pegados con hiladas muy finas, sin mortero grueso, como 1 o 2 centímetros entre bloque y bloque, sino que una especie de pegamento, de mortero pegamento muy fino entre cada uno de estos bloques. ¿Por qué no lo pasamos en el curso? Es más bien por decisión personal. Lo fue antes, en el caso de don Maximiliano Ostroza, que hacía el curso antes, y también mío, que es básicamente, nosotros consideramos que este sistema no es un buen sistema para la construcción en Chile. Por muchos motivos, uno de ellos es que requiere de mano de obra calificada, lo que muchas veces, no es que no tengamos en Chile mano calificada, pero no se le da atención. Entonces, si no se contrata la mano de obra calificada y no se hace un buen trabajo de hito, normalmente resultan mal los proyectos. Luego tiene muchos problemas hidrotérmicos. Son muy sensibles a las dilataciones térmicas hídricas, o sea, de vapor, agua, y por ende también se fisuran muy fácilmente, incluso sin haber incurrido o haber sostenido ni una de estas acciones externas. Y por último, está su baja resistencia y el hecho que tampoco se ha probado a gran escala en Chile para eventos sísmicos grandes. Entonces, tomando todos esos motivos en consideración, nosotros hemos excluido del curso el diseño con esta tipología constructiva. Para el que le interese, puede leer y investigar un poco. Se llama albañilería armada con hormigón celular. Y lo rige esta norma, la NSH 373. Ahora, por lo mismo también se ve muy poco. Y yo diría que en los últimos años prácticamente no se ha construido con esta tipología. Hubo un auge entre por ahí el 2006 yo creo que 2010, justamente con el sismo, con el terremoto del 2010, y yo ya diría que ha bajado mucho. Era una tipología de nicho, o sea, usado muy poco, y yo creo que hoy en día prácticamente ya no se usa. Eso respecto al hormigón celular. Luego, planos, formas, armadura y detallamiento. Esto es fundamental y es una de las, como ya habíamos visto cuando vimos las fotos de daño, sobre todo debido a sismo, probablemente el detallamiento es una de las razones más importantes por las cuales fallan también luego los elementos, la estructura. ¿Cuál es uno de los grandes errores? Vamos a ver varios. Por ejemplo,
el no generar largos desarrollos más allá del nudo. ¿Qué significa eso? Lo vemos acá en el ejemplo, barras que simplemente llegan al nudo y terminen ahí, sin ni un doblez y sin un largo desarrollo, calculado, obviamente. Lo vemos acá, esta barrita roja llega hasta acá, esta llega hasta acá nomás, la azul es lo mismo. ¿Cuál sería la buena práctica? Bueno, dejarlas pasadas, obviamente. No solamente generar un ganchito corto acá, sino ojalá dejarlo pasado un par de centímetros también hacia la otra viga, a la viga concurrente. Nosotros queremos pasar de un abracito chiquitito, como este, a un abrazo de oso. Un poco la memoria técnica. Queremos conexiones fuertes. Eso es lo que queremos lograr con ese detallamiento. Luego, otras cosas que se han observado, por ejemplo, ¿qué pasó acá? ¿Lo ven o no? ¿Qué falló acá? Andamos muy corto. Exacto, empalme es muy corto. ¿Cuánto? No tenemos ni siquiera, estos serán, miren, si estos son 14, deben ser otros, unos 15 centímetros de empalme. No es nada, deberíamos tener ¿cuánto? Mínimo 30, 60, pero no 15. Entonces, acá hay un problema de traslape. Acá, ¿qué pasó acá, por ejemplo? ¿Qué es lo que falló? Que no está confilado. Exactamente. Y lo vamos a ver en unas diapositivas que vienen, esto es una armadura con barra central. Y para evitar justamente este pandeo, en vez de estar doblado hacia abajo, esta armadura debería tener un doblez en 180 grados de vuelta hacia adentro del muro, de manera de confinar el largo pandeo de esta armadura. Y al no tenerlo, se pandea hacia afuera. Esto, como les decía, no es que esté mal calculada el diámetro o la cuantía de estos elementos. Esto es netamente un problema de detallamiento. Y aún así tiene consecuencias reales. Ahora, el ejemplo de lo que hablamos recién, ¿cuál sería un detallamiento recomendado? Como les decía, si ustedes usan armadura central de corte, obviamente esta, al llegar a la última de la armadura, tiene que tener un doblez en 180 grados para así volver y involucrar la última armadura como también las siguientes. Ojalá, si es que tienen armaduras cercas. En la intermedia probablemente bastaría con usar alambre para materializar alguna conexión entre armadura horizontal y vertical. Esto lo vemos bien acá, ¿se fijan? Estos elementos no se pandearon, ya que tenían la armadura horizontal con el quiebre en 180 grados. ¿Qué es lo que falló acá? ¿Cómo se llama este tipo de falla? Esto, les voy a dibujar el mono completo, sería algo así. Este es el muro. Este es un ensayo cíclico. Y esto falló en esta zona de acá. ¿Alguien sabe cómo se llama ese tipo de falla? ¿Vaciamiento? ¿Cómo, disculpa? ¿Vaciamiento era o no? No, este no es vaciamiento. Este, de hecho, se debe a la carga en esta dirección. Puede que simétricamente se haya generado acá también. No lo sé. Con el contraciclo. Bueno, les voy a decir, esta es una falla, acá no fluyó ni la armadura ni pasó nada. Esta es una falla por aplastamiento. ¿Dónde? En la esquina. En inglés hay un muy buen término que se llama, que describe lo mismo. Esto en inglés se llama toe crushing. Toe es
el dedo grande del pie. Entonces, en el fondo, ustedes le están aplastando el dedo grande del pie, queriendo decir la parte inferior del muro. Esta es otra de las fallas típicas que ustedes se pueden encontrar cuando ustedes realicen ensayos de muro a escala real. Ahora, este tipo de detallamiento no es recomendado. ¿A qué nos referimos acá? ¿Sí? En la imagen anterior, ¿cuál era la razón? ¿El espaciamiento o...? ¿Qué se genera el aplastamiento? Ujú. Mira, un ejercicio que pueden hacer a ayuda. menudo es también llevarlo, porque ustedes ya lo tuvieron como curso, supongo que, o la mayoría al menos lo tuvo, llévenlo al plano del hormigón armado. Siempre es muy comparable, porque el hormigón armado es básicamente lo mismo que la albañilería, en un sentido muy holístico, muy amplio obviamente, que es que ustedes mezclan dos tipos de materiales. Uno muy rígido, pero dúctil, y uno poco rígido y frágil. Si ustedes tienen una viga de albañilería, ustedes también pueden tener aplastamiento. Por ejemplo, para un momento positivo, ustedes podrían estar aplastando la parte superior de la viga. Vamos a ir de vuelta. Ahí está mi mouse. Acá. Entonces, ustedes tienen una viga, por ejemplo. Lo voy a llevar al plano de hormigón armado, para que les quede un poco más claro. Y ustedes tienen armadura longitudinal, superior e inferior. Y ustedes acá, si ustedes acá generan un momento, ustedes podrían llegar a tener aplastamiento en esta zona, ¿cierto? ¿Por qué se podría generar ese aplastamiento? ¿Alguien se acuerda del curso de hormigón? ¿Vieron este tipo de falla, no? Yo no me acuerdo, profe. Les voy a hacer otra pregunta. ¿Por qué las normas? Estamos de acuerdo que las normas, y eso es una discusión que vamos a tener más adelante, va a ser una pregunta importante que vamos a hacer más adelante. Todos estamos de acuerdo en que existe la armadura mínima, de la cual nos proveen las normas, ¿cierto? Pero también hay una armadura máxima, una cuantía máxima. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Por qué creen que hay disposiciones en cuanto al máximo de armadura? Por la colocación del hormigón. Sí, eso por un tema constructivo, sí. Pero en cuanto al diseño. Esta es una pregunta muy, muy importante. Para no tener fallas frágiles. Exacto. ¿Por qué podríamos tener una falla frágil? Básicamente, yo creo que ya algunos lo intuyen. Si, por ejemplo, a este nivel tenemos mucha armadura, esta armadura no va a llegar a fluir, aunque tal vez esta fluya por diseño. Y si esta armadura no llega a fluir, ¿quién es el que obligadamente, si esto no fluye, quién se rompe? El hormigón. ¿Y cómo falla? A compresión. Acá. ¿Se fijan? Entonces, cuando esto lo llevamos al plano de la albañilería, ¿qué es lo que pasa en esta zona? Si acá tenemos fierros muy grandes y estos no llegan a fluir bien o son muy rígidos respecto al resto del sistema, el que se va obligado a fallar primero es la albañilería, los bloques. Y
Este incluso era de relleno completo. Y falla justamente de manera frágil, ahí está la clave, una falla que desearíamos ojalá evitar, falla de manera frágil el material, valga la redundancia, frágil, la albañilería. Ese es uno de los fenómenos por los cuales se puede generar justamente el toe crushing. Ahora, a veces no es porque ustedes tienen demasiada armadura, sino que porque el material de verdad es muy poco resistente respecto a las armaduras. Puede que el material sea muy malo. El material frágil, el hormigón, llámese el hormigón o en este caso la albañilería. Entonces, esa es una de las razones por la cual ustedes podrían encontrarse con esta falla al momento de hacer un ensayo. Y obviamente también en estructuras reales. Así que llévense eso para la casa. Hay que tener armadura mínima, vamos a ver más adelante por qué, pero tampoco hay que exagerar, porque si ustedes ponen demasiada armadura, ustedes podrían estar causando una falla frágil por aplastamiento de la albañilería. Entonces, eso es importante que lo consideren después a futuro cuando ustedes diseñan. Luego, bueno, el problema acá, esta barra es muy gruesa, y al ser muy gruesa, ustedes generan el radio de curvatura muy grande. ¿Se fijan? Y por tanto, igual ustedes no van a confinar bien la barra vertical. Y por otro lado, esto ya es una opinión porque no lo sé bien por la foto, el gancho, a mi gusto al menos, quedó un poco muy corto. Podría ser un poco más largo. Así que, ¿cuál es la recomendación? No usar barras muy, en vez de usar barras de diámetro muy grande, digamos un Fi 8, es preferible usar Fi 6 y poner este Fi 6 en más hilada, si ustedes necesitan más cuantía. Usar ojalá diámetros más chicos para lograr buenos dobleces. De nuevo, ¿qué es lo que pasó acá? ¿Qué pasó acá? Hablando de detallamiento. Esto ya es en elementos de albañilería confinada. Mal confinamiento, los estribos pueden ser muy delgados o están muy separados. ¿Estás hablando de este? ¿O en general? No, el de la arriba a la derecha. Ya, sí, lo vamos a ver de ahí. Primero este. ¿Cuál es el problema acá? El empalme, falta de... Exacto. Es muy corto. ¿Se fijan? Esta barra termina acá y esta barra termina acá. No tienen ni 10 centímetros de empalme. Y por ende, y este es un elemento de hormigón armado, simplemente acá se generó una fase entre estas dos vigas, digámoslo. Prácticamente son dos vigas porque no están conectados estos dos elementos. Debería ser un elemento, pero al momento que ustedes no lo empalman, pasan a ser dos elementos. Eso es un problema. Empalme muy corto. Dos, ojalá tal vez no empalmar los cuatro en la misma altura, o sea, en la misma posición. Podríamos haber empalmado este fierro de acá hacia allá y este de acá hacia allá. ¿Se fijan? Y así un poco distribuir el empalme. Luego, acá, lo que bien decía vuestro compañero, acá, ¿cuál es el problema acá? Nuevamente, ¿cuál es el problema acá? O preguntado de otra forma, ¿el problema de acá es el mismo que este? Quizá uno que es que tienes muy separados los estribos y el otro es que no confinan. Exacto, muy bien. Este claramente tiene los estribos muy separados. Acuérdense que la norma de hormigón lo que dice, si tenemos un pilar
Tenemos un pilar. Tenemos las barras longitudinales. ¿Cuál es la máxima separación en la zona más de mayores momentos que podemos tener? Si tenemos acá un estribo. ¿Cuál es la máxima separación que podemos poner en un estribo? No nos vayamos siquiera a la norma, simplemente por lógica. Si este es el final del pilar, si acá esta es la parte superior, recuérdense, voy a contestar yo la pregunta, que por acá va a venir, por el paño de albañilería, la fisura, ¿cierto? ¿Cómo viene? Más o menos con una inclinación de 45 grados, ¿cierto? Puede que venga acá una segunda fisura. 45 grados. ¿Qué es lo que ustedes quieren lograr con el estribo? Lograr un reforzamiento al corte. ¿Qué pasa si yo tengo mi estribo a 2 veces D? Estoy por acá más o menos. ¿Reforcé al corte? No, pues. Si yo tengo una fisura de 45 grados, yo al menos, o a lo más, mejor dicho, debería tener el estribo a una distancia D para lograr un refuerzo efectivo respecto al corte. ¿Se entiende, no? Como es 45 grados, debería ser más o menos equidistante la armadura vertical, o sea, la horizontal respecto a la siguiente. Y si se fijan acá, si esto es 1, acá más o menos tenemos 2, ¿cierto? Por lo tanto, claramente, y esto es la esquina, por donde entra el corte. Por ende, claramente esta separación es muy grande. Y vamos a ver después, cuando veamos diseños de la albañilería confinada, que la norma es incluso más restrictiva, o puede llegar a ser más restrictiva que esto, que lo que yo les menciono acá, 1 a 1, más o menos. Este es un ejemplo, lo vemos acá, se pandearon las armaduras longitudinales por no confinarlas con los estribos. Disculpen el lenguaje, pero esto es una burrada en el fondo, al no haber puesto los estribos por la parte externa. Y acá, el estribo en este caso sí está por fuera, pero faltó este último estribo de acá, ¿se fijan? Perdimos el recubrimiento acá, no hay un estribo acá, y más encima, y ahí viene la pregunta, ¿qué es más importante, el pilar o la cadena? Sobre todo considerando que este elemento parece ser bastante más grande que el pilar. El pilar. El pilar es más importante. Entonces, ¿quién tiene preferencia? ¿La armadura longitudinal del pilar o de la viga? Me tienen que dar un segundo, tengo que conectar el computador. ¿Cuál es más importante? O sea, ¿qué es lo que deberíamos haber hecho acá? Si quiere, denme un segundo, por favor. Me está acabando la batería. Ya. ¿Qué es lo que debería de haberse hecho en esta situación? O sea, que falle primero la viga. Sí. ¿Qué es lo que podrían haber hecho en cuanto a detallamiento distinto? De hecho, miren, fíjense, acá va una armadura y esta es la otra, la longitudinal. ¿Qué es lo que ustedes hubiesen hecho distinto? ¿Cómo La podríamos haber columna vaya protegido? por dentro. Exacto. La armadura longitudinal debería haber pasado por dentro de la longitudinal de la viga. Y de esa manera ustedes tenían naturalmente un confinamiento, no con un estribo, pero sí con esta armadura de acá, la longitudinal de la viga. Como ven, todas estas son fallas evitables,
y que no necesariamente resultan de haber hecho mal el cálculo en cuanto a las cuantías. Nosotros nos enfocamos siempre mucho en las cuantías, sobre todo cuando trabajamos con hormigón, que la cuantía sea la adecuada, que la barra tenga el diámetro adecuado, pero todo, y eso se repercute, yo diría que de manera más fuerte en la albañilería. Aunque ustedes tengan bien ese diseño, si ustedes no hacen bien el detallamiento o el constructor ejecuta mal el detallamiento y el detallamiento al menos en plano está bien, estos son a lo que ustedes después se enfrentan en terreno. Así que mucho ojo con eso, el detallamiento es súper, súper importante, sobre todo en albañilería. Un poco para repasar cuáles son algunas de las buenas prácticas. Cuando tienen encuentros de muros, como este por ejemplo, dejar alguna barra longitudinal pasada y la otra tirarla hacia adentro del muro ortogonal para justamente empalmarlo. Y si se fijan acá, de acá hasta acá, con un largo de desarrollo suficiente. Lo mismo en las esquinas. Cada una de las barras que llega tiene que quedar pasada cierto tramo en la otra dirección. Lo mismo acá con la escalerilla. Al meterse al elemento, esto si ustedes refuerzan, que se da muy poco, en verdad, si ustedes refuerzan horizontalmente los paños de albañilería confinados. Entonces es una buena práctica, por ejemplo, generar un doblez hacia abajo, de manera que la escalerilla se agarre del pilar también. Ahora, a mí no me gusta mucho este esquema porque yo soy de la opinión que incluso debería ir, yo lo tiraría hasta el final, igual que este. El ahorro que ustedes se hacen acá, estos par de centímetros en términos de dinero, es muy poco. Así que valdría la pena, ojalá integrarlo incluso más adentro, esta escalerilla. Ahora, con esto ya estamos casi terminando el módulo 2. Esto un poco más como futurología, digamos, cuáles son las características de los edificios chilenos de albañilería y las tendencias a qué estamos tendiendo. ¿Cuál es una de las características típicas nuestras? Uno, el tipo de elemento es fundamentalmente, al menos el vertical, el resistente, muros. Nosotros usamos muros. Tenemos una alta densidad de muros, pero al igual que en todas las otras tipologías, con el tiempo está tendiendo a bajar. La consulta entonces es cuánto más podemos bajar sin mejorar la calidad de la albañilería. Y eso es parte del trabajo que está respondiendo el trabajo del profesor Cristian Sandoval de la Católica con su alumno Santiago. Y que justamente probablemente va a llevar a una mejora, a una renovación de la norma de la albañilería armada. Más allá, yo creo que uno de los grandes cambios que se viene con la nueva, si es que se aprueba, si es que se discute y después se aprueba la nueva norma de albañilería armada, es pasar de la filosofía de diseño del ASD, del cálculo por tensiones admisibles, al LRFD, por tensiones últimas. Yo creo que eso va a ser uno de los grandes saltos. Y otro de los grandes saltos que se viene en la norma es cómo se calcula, y eso lo podemos discutir después cuando veamos el diseño de la albañilería armada, el cómo se calcula la resistencia al corte. Esos son probablemente los dos grandes cambios. Después, la distribución en Chile, por suerte, en general es simétrica y uniforme. En ese sentido hemos sido muy ordenados y eso ha demostrado un buen comportamiento también de la estructura. Continuidad en elevación sí, pero cada vez, obviamente, y eso es normal, los diseños se van haciendo más osados, así que se está tendiendo a perder un poco eso, la continuidad en elevación. Las propiedades bajas de la resistencia, ¿es posible mejorar la resistencia? O sea, las propiedades baja resistencia, con respecto, por ejemplo, a países europeos o Estados Unidos, Nueva Zelanda o Australia. Ellos tienen mucha mejor resistencia en la minería que la nuestra.
¿Es posible mejorarla? Sí, probablemente. ¿Dónde podríamos, sobre todo, dar algunos saltos? En el mortero. Una pregunta, ¿podemos hacerlo? Sí, probablemente a través de los morteros. ¿Por qué creen ustedes que tenemos baja resistencia? Comparado con otros países. Con países con mayor desarrollo tecnológico. Se me ocurre para abaratar costos. Sí, muy buen punto, no estaba pensando en eso. Sí, sí, hay algo de eso también, probablemente. Yo diría que, para responderle las preguntas, yo diría que también nuestra mano de obra no es tan calificada, y como les decía, el detallamiento y el cómo se construye tiene un gran efecto en el caso de la albañilería. Entonces, el no tener mano de obra tan altamente calificada como en estos otros países que les nombré de ejemplo, lleva a una baja en la resistencia y probablemente nuestros materiales tampoco son tan buenos. Y en Chile no tendemos al mejoramiento continuo. Nosotros nos quedamos con la tecnología de los años 80 y hemos hecho muy pocas mejoras a partir de esa época en albañilería. Nos hemos conformado con eso, en vez de ir desarrollando más tecnología y mejores albañilería. Entonces yo creo que, y por ahí también tenemos una posibilidad de mejorar. Y en cuanto a refuerzos, bueno, está la pregunta: ¿qué va a pasar con las cuantías, la dimensión y los detalles? Lo cual es crítico. Y como les decía, esto es lo que normalmente, cuando ha fallado algo acá en Chile, va por acá el tema. Y no necesariamente es un tema de, como le decía, de diseño, sino que va a ser meramente de detallamiento en planos. Ahora, ¿cuáles son las plantas de tipo típico que vemos en Chile? Acá les pongo algunas. Pero en general, vistas de arriba son estas. La más típica es esta, que es los edificios de 3 pisos, un poco lo que estamos viendo acá, largos, con 4 departamentos en planta. Ustedes ven algunos más largos, es porque lo más probable es que estén dilatados al cuarto departamento. También se ven módulos más simples de 2 apartamentos, 3 pisos. Estos que son una especie de cuadrados, donde cada uno de estos son departamentos independientes, que normalmente tienen una escalera compartida en uno de sus extremos. En general, la escalera en los edificios, ya lo nombré, son estructuras metálicas y son aisladas respecto al edificio en sí, a la albañilería. También después ya tenemos algunas veces este tipo de concepto y también especie de martillo, así le llamo yo, también se ve. Esas son las plantas típicas que hemos usado en Chile. Y con esto terminamos el módulo 3. Son en Chile las 13:08. Y con eso vamos a terminar la clase de hoy, lo que es la materia.